Buenas noches, soy la alumna Guadalupe Pérez Villafuerte. Me encuentro inscrita en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estoy cursando la maestría en Gestión de la Salud. El módulo que corresponde es Herramientas del Marco Legal en Salud. El reto es Conozco mi legislación. Mi matrícula es 2401-2636. La fecha de hoy es 29 de mayo del 2025. El reglamento que yo elegí fue el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de disposición de órganos, tejidos y células. Como inicio nos pide cuál es la fecha de publicación de este reglamento. Este reglamento se publicó en 1985, en un 20 de febrero, y la fecha última de su reforma fue el 26 de marzo del 2014. Ahora, ¿cómo está conformado este reglamento? Este reglamento tiene un capítulo que es el capítulo 1, y nos habla de las disposiciones generales. De ahí se anexan 11 capítulos más, que más adelante voy a detallar, y 3 artículos de disposiciones transitorias. Ahora, ¿cómo está conformado este reglamento? Este reglamento tiene un capítulo que es el capítulo 1 y nos habla de las disposiciones generales. De ahí se anexan 11 capítulos más, que más adelante voy a detallar, y 3 artículos de disposiciones transitorias. Bien, los 12 capítulos que abordan este reglamento, el primero, como había dicho, habla de las disposiciones generales del reglamento, y comenzamos con el capítulo 2, que nos habla de los disponentes. En este caso habla de las personas que van a ser donadoras de cualquier tipo de tejido, órgano, o en este caso tejido abarca pues sangre. En este capítulo nos habla cuál sería el orden de preferencia en caso de que la persona que es donadora va a disponer de esta disposición de órganos. En este caso el orden de preferencia pues sería primeramente el cónyuge o concubina, los ascendentes, familiares ascendentes, luego descendentes, y por último el Ministerio Público. Aquí también nos hace mención de que los trasplantes en vivo solamente abarca personas mayores de edad, mayores de 18 años y menores de 60 años, que tiene que cumplir esta especificación. Y pasamos al capítulo 3, nos habla de la disposición de órganos, tejidos y productos. Este capítulo sí está un poco extenso y nos habla sobre cómo debe de ser el proceso de selección. Tiene que ser bajo prescripción médica, y bueno, no solamente eso, tiene que ser validado por un solo médico, sino por 2 o más médicos. Luego también nos habla de que esta disposición de órganos tiene que ser gratuita. Se prohíbe la venta de cualquier tipo de órgano, tejido o producto. En este caso, el único órgano que no puede ser donado estando uno en vida son los ojos. Tiene que haber un consentimiento de por medio del donador y del receptor. Tiene que haber requisitos del receptor también. Los trasplantes provenientes de cadáveres, pues como ya había dicho, en este caso ahí sí entra el ojo, si puede ser donado. También nos habla de cuáles son los requisitos que deben de tener los bancos de órganos, los bancos de sangre también. El artículo 34 nos habla del Comité Interno de Trasplantes. Y bueno, hay un registro nacional de trasplantes y transfusiones, y en este caso pues todos los bancos de sangre o los hospitales que llevan a cabo las donaciones o trasplantes de órganos o tejidos deben de llevar un registro, y ese registro pues se va concentrando y se lleva al Registro Nacional de Trasplantes y Transfusiones. Vuelvo a recalcar que pues no debe de existir la venta de tejidos, en este caso de la donación de sangre. Como dice su nombre, es una donación, no tienes que tener un valor monetario o algo monetario al hacer este tipo de labor. Es una labor altruista. También nos especifica en el artículo 40 cuáles son los requisitos para las instalaciones de banco de sangre. En este pues debe de haber una sala de espera, tiene que haber su sala médica donde se les hace el examen médico a los futuros donadores, tiene que haber un laboratorio clínico que tenga bueno, su cubículo de obtención de sangre, en donde se fracciona la sangre, en donde se almacena y se conserva la sangre también. Y bueno, las pruebas para poder descartar o autorizar de que sí sea donador son las pruebas de grupo sanguíneo, de compatibilidad, determinación de hemoglobina, hematocrito, detección de sífilis y de virus de inmunodeficiencia humana. Y como uno de los últimos artículos de este capítulo nos habla sobre la notificación que debe de haber de los pacientes que fueron trasplantados o que fueron trasplantados de órganos o de sangre y que salen positivos o reactivos al virus de inmunodeficiencia humana.
Pasando al capítulo 4 nos habla de la disposición de productos. Aquí especifica, se centra más en los cadáveres y bueno, estos cadáveres deben de tener una conservación como tal y la conservación en este caso es temperaturas menores de 0 grados o embalsamientos con soluciones antisépticas como es el caso del formaldehído. El tiempo de permanencia de estos cadáveres debe de ser dependiendo de la edad. Si la persona es menor de 15 años, solo son 5 años, y si es mayor a 15 años, son 6 años. En el caso también nos dice el artículo 69 cuáles son las disposiciones o los requisitos que deben de tener los transportes o las carrozas que llevan a los cadáveres. Y bueno, en este capítulo también se hace mención que el alcance también de cadáveres incluye embriones y fetos. Capítulo 5 nos habla de la investigación y docencia. En este caso, pues todas este tipo de órganos o cadáveres que son donados a instituciones de educación, de medicina, son los únicos que son autorizados que pueden obtener esa donación como tal, como para fines de investigación. El capítulo 6 nos habla de las autorizaciones y en este caso pues rige todo lo que compete a las licencias sanitarias, cuáles son los requisitos de los establecimientos, cuál es la vigencia de las licencias sanitarias, en este caso es hasta 2 años solamente. Y las cremaciones e inhumaciones solamente se pueden dar a partir de las 48 horas de que la persona ha fallecido. Y también nos habla de cuáles son los requisitos para poder exhumar a un fallecido, a un cadáver. El capítulo 7 nos habla de la revocación de autorizaciones y en este caso pues incluyen los documentos falsos, no se ajustan a los términos las personas o cuando la persona como tal solicite que se revoque esa autorización. Por ejemplo, de una donación, que va a ser donador de órganos y si él revoca eso, este capítulo pues nos habla de eso. En el capítulo 8 nos habla de la vigilancia que debe de haber, en este caso pues las verificaciones o supervisiones que se hagan a los establecimientos como bancos de sangre, instituciones en donde se lleven a cabo las donaciones de órganos o los trasplantes de órganos. El capítulo 10, bueno, ya nos habla sobre lo que son las sanciones, que más adelante se hace pues esa pregunta en este reto. Y pues para adelantar, en algunas de las sanciones pues son monetarias prácticamente, que son regidas por la Ley General de la Salud y van desde 2.000 hasta 10.000 veces el salario mínimo. El capítulo 11 nos habla del proceso de la aplicación de estas sanciones y como ya dije, va regido por la Ley General de la Salud. Y por último el capítulo 12 nos habla de los recursos de inconformidad. Ahora nos pregunta el reto cuántos artículos tiene el reglamento. Son 136 artículos y como ya mencioné, 3 artículos transitorios. ¿Qué tema de salud reglamenta? Para mí son 3 en especial, que es la disposición de órganos y tejidos y células, que incluye la inhumación, incineración, conservaciones para fines de investigación o de docencia y terapéutico en este caso también cuando son los trasplantes. Otro punto es el control sanitario y como ya comenté, pues son las licencias sanitarias expedidas hacia los bancos de sangre o las instituciones, sanatorios, hospitales y que también incluye los transportes de cadáveres, en este caso las carrozas. Y por último la donación la donación de órganos, sangre y de sus componentes, pues es la de evitar la venta de este tipo que todo tiene que ser bajo consentimiento voluntariado. Otra pregunta que nos hace, ¿cuáles son las disposiciones más importantes? Una, consentimientos informados para la donación. La disposición, la conservación y el almacenamiento de los cadáveres u órganos. La regulación de los donadores y el seguimiento de los trasplantes, como mencioné, pues a través del Registro Nacional de Trasplantes. Los requisitos para la autorización sanitaria de los involucrados o de los establecimientos involucrados. La prohibición de la venta de órganos, de tejidos y células. Y bueno, las pruebas asignadas para verificar la compatibilidad al momento de recibir un órgano. ¿Cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento? Como ya lo vimos en el capítulo 10, es la clausura de los establecimientos, suspensión de licencias sanitarias, multas económicas que van desde 2.000 hasta 10.000 veces el salario mínimo y una responsabilidad penal. Como conclusión, ¿por qué es importante conocer dicho cuerpo normativo y si los conocimientos adquiridos son útiles durante tu desempeño profesional? Es importante porque conociendo esta ley o este reglamento podemos prevenir que algún establecimiento que tengamos a cargo y que se lleven a cabo estas prácticas, pues evitarnos sanciones, multas, el que se pueda quitar mi profesión, que ya no pueda hacer uso de mi título. En el caso que, yo soy química farmacéutica bióloga,
No estoy como tal desempeñándome en banco de sangre, pero pues en algún momento podría fungir en un área así. Entonces, tan solo el simple hecho de que cómo se va a almacenar una unidad de sangre, pues al momento de tener una auditoría o verificación de salubridad, si no cumplo con el requisito que me está encomendando, que se me está poniendo en este reglamento, pues ameritaría, ¿no?, como una sanción o una llamada de atención, no sé, dependiendo de la complejidad o del peligro que puedo poner, ¿no?, al no seguir o no establecer o no llevar estos requisitos que el reglamento nos está encomendando. Entonces, pues considero que sí es muy útil en mi caso conocer este reglamento, y bueno, esto nos garantiza que estamos haciendo las cosas bien, con calidad, y estamos ofreciendo una seguridad a los pacientes, en este caso pues las personas que están recibiendo estas transfusiones, estos tejidos, estos órganos. Tengo como bibliografía 3 referencias. Una fue pues como tal el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres del Diario Oficial de la Federación, y 2 normas anexas, que es la 253 y la de emergencia 003. Una es para banco de sangre y la otra es pues para la disposición de órganos y tejidos. Y pues sería todo. Muchas gracias.